los hijos de sus hijos traerá el mal, dice la palabra. Sería muy interesante entonces hacer un buen estudio del contexto de este pasaje para ver por qué vino la maldición sobre los hijos de acá, aun cuando éste se había humillado delante de Dios. Es que la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque Él lo había dicho antes. En eso lo dijo, que la maldición visitaría. ¿Cuáles son las condiciones para recibir la bendición de Dios? Bendición viene con la obediencia y sometimiento a Dios. Es como un contrato con Dios mismo, un acuerdo, una alianza, un pacto para con nosotros que somos su pueblo. Él deberá ser reconocido como único Señor y Dios nuestro. Obediencia y sujeción a Él nos garantiza que tendremos una vida digna de todo y lo mejor seremos protegidos de nuestros enemigos. Trabajo y toda obra de nuestras manos será protegida, prosperada, así como nuestros hijos. Deuteronomio 28. Esas son las bendiciones de la obediencia que nos bendicen a nosotros y bendicen a nuestra generación. ¿Entendieron? Deuteronomio 28. Bendicen nuestra vida, pero también la vida de los que vienen por delante de nosotros, de nuestra generación futura. Y ahí vemos cómo debemos nosotros pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados para que venga a nosotros un perdón. Porque muchos ministros no creen en la existencia de las maldiciones. Jeremías 31, 29 al 30. En aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Ezequiel 18, del 19 al 20, nueva versión internacional. Por ustedes pregunta, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Muchos expertos en este tema aclaran que los hijos no cargan con la culpa de los padres. No hay culpa en hijos que no han pecado. La culpa del pecado es algo personal y cada uno responderá por ella delante de Dios. Pero las consecuencias en esta vida se manifestarán como opresión, sufrimiento, pobreza, muerte, enfermedades, etc. Es algo bien diferente y debe ser tratado como tal. Por ejemplo, antes de decir el ejemplo, recuérdese que en la antigüedad el pago del pecado era muerte. Estamos leyendo todavía por Ezequiel. Entonces, en la antigüedad el pago del pecado era la muerte. Por eso esos decretos se establecían sobre la generación. Pero vamos a ver más adelante qué nos dice el Señor respecto a esto. Un ejemplo de las consecuencias. Cuando una generación familiar aparece el alcoholismo o vicio, y esto sucede en las siguientes generaciones, los hijos no pagarán por el pecado de sus padres, pero habrá consecuencias sobre ellos, porque los hijos pueden ser tan o más alcohólicos o viciosos que sus antepasados. La nueva posición espiritual. Al nacer de nuevo tenemos una nueva posición espiritual en Cristo. Al nacer de nuevo tenemos una nueva posición espiritual en Cristo. Nacer de nuevo es cuando nosotros como hijos hemos venido a los pies de Cristo, hemos nacido de nuevo. Vamos a ver qué sucede con ella ahora. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso ha sido espiritual. Eso fue un decreto espiritual que el Señor dio. Tenemos nueva vida espiritual, pero hay que de nuestra carne
¿Dónde estuvo la vida? ¿Dónde está la vida? En el espíritu. Fueron decretos espirituales. ¿Sabe? Fue espiritual. La vida está en la sangre. Pero el decreto de vida fue espiritual. Pero ¿qué hay de nuestra carne? ¿Qué hay dentro de nuestra vieja naturaleza? Nuestra carne se comporta así. Romanos 7:19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, ¿qué es lo que concierne a la carne? Esta debe tener un tratamiento especial, porque es la naturaleza carnal la que está llena de inmundicia. Es el viejo hombre, pero que aunque sigue dentro de nuestro nuevo nacimiento, existirá entonces dos naturalezas dentro nuestro que estarán en oposición para siempre, una nuevita en Cristo y la vieja que es la carnal, llena de inmundicia, a la que debemos matar de hambre. ¿Me van entendiendo ahí? Amén. Vamos a ver, en la línea generacional diremos que la maldición está relacionada con el viejo hombre. En la línea generacional la maldición está relacionada con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, con la naturaleza pecaminosa. Ahora hay un hombre espiritual en mí y un hombre carnal que tendrá una lucha constante. ¿Acaso que Cristo no se llevó ya todas las maldiciones? Una pregunta. ¿Qué haremos cualquiera de nosotros? La palabra dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué entonces hay tantos cristianos que parecen vivir bajo maldición? Si Cristo ya nos redimió de la maldición. Cristo ya ha tomado todo poder y derecho sobre las maldiciones, pero lo consumó en el plano espiritual. Las maldiciones están vencidas y deshechas para siempre en el plano espiritual. Las maldiciones ya fueron derrotadas en la cruz del Calvario, al igual que las enfermedades, pero aún derrotadas y vencidas siguen activas en el plano natural, mientras no tomemos poder sobre ellas. Hasta que usted no declare que esa enfermedad es ilegal en su cuerpo, la enfermedad va a estar activa, el espíritu de enfermedad va a estar activo. Desde que usted comience a declarar que usted es sano, que las enfermedades son ilegales, que los vicios son ilegales, que toda obra de las tinieblas es ilegal en su vida, que la rebeldía es ilegal en su vida, hasta que usted no comience a quitarle el derecho legal, hasta que usted no confiese con su boca, eso va a seguir activo, porque fue hecho en el plano espiritual, está hecho, fue vencido, Jesucristo acabó. Ahora le toca a usted en el plano natural decretarlo sobre su vida. Yo quiero que me entiendan esta parte, porque así nosotros lo hemos entendido y hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto por más de 15 años en este ministerio y trabajando en liberación lo que Dios hace con las vidas, cómo Dios restaura las vidas, cómo Dios renueva, cómo Dios sana tantas vidas. Por eso creemos en el ministerio de liberación, por eso entendemos que el ministerio de liberación es real, que la liberación es real. Lo entendemos, lo creemos, que Dios lo puede hacer. Y repetimos esa parte y podemos dejar sin poder y sin fuerza y sin efecto con la oración y la palabra de autoridad. Es la autoridad que Cristo nos entregó. Cristo le entregó su autoridad a la iglesia. Es más, si Cristo no hubiera derrotado y vencido la maldición en la cruz, hoy día estaríamos bajo maldición para siempre y sin poder hacer absolutamente nada con ella. Miren lo que dice la palabra de Dios, Isaías 53:4, en Reina Valera 1995. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como heridos y afligidos por Dios. Este pasaje nos dice que Jesús ya llevó nuestras enfermedades
Y este es un decreto espiritual. Este es un decreto espiritual. La Biblia aquí está hablando en un lenguaje espiritual. Nosotros somos los encargados de llevar este decreto espiritual al plano natural. Si usted deja pasar la palabra por alto y no la pone en ejecución en su vida, la palabra va a seguir por alto. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que ella es medicina a todo nuestro cuerpo. Y hasta que usted no se tome esa medicina de la palabra de Dios y comience a hacer la suya y a digerir de esa palabra, a vivir esa palabra, entonces el milagro usted no lo va a poder ver en su vida. La palabra va a seguir pasándole por alto, va a seguir guardada ahí. Pero hasta que usted no la hace suya, entonces esas maldiciones van a estar activas. Hasta que usted comience a declarar conmigo, no, eso pasó. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. He aquí el balance.